Ya. Vamos a ir entonces al ejercicio 1. Ahí el ejercicio 1 dice registro de estudiantes y sus notas. Entonces vamos a desarrollar un programa que permita registrar estudiantes y sus notas, utilizando un diccionario donde la clave es el nombre del estudiante y el valor va a ser una lista de sus notas, ¿ya? Entre 1 y 7. ¿Ya? Entonces, la clave es el nombre del estudiante y el valor es una lista de sus notas. O sea, el estudiante puede tener varias notas, ¿ya? Varias notas. El programa va a tener un menú de opciones: registrar estudiante, agregar nota a estudiante, listar estudiantes con promedio de notas, mostrar estudiante con mejor promedio, ¿ya? Bueno, acá obviamente lo ideal habría sido como trabajar el root del estudiante porque se supone que es un valor único, pero a modo de ejemplo para que vayamos viendo un poquito cómo se puede ordenar esto, ¿ya? Ahí ya se van a dar cuenta por qué. Eh, Listar estudiante con promedio de nota, mostrar estudiante con mejor promedio, salir, ya. Esos serían los menús. Eh, ¿Qué más? Eso, en el enunciado, ¿ya? Funciones sugeridas: una función menú, una función registrar estudiante, agregar nota, listar promedio, mejor estudiante y salir, ¿ya? Esa sería más o menos la idea del programa. Bueno, ahí ustedes pueden conservar el enunciado en el, en sus computadores mientras vamos haciendo como el desarrollo de este ejercicio, ¿ya? Ya está entretenido este ejercicio porque tiene hartas cosas que ver. Pues entonces vamos ahí viendo un poquito cómo se ordena, ¿ya? Entonces, lo primero es que vamos a empezar a ordenar nuestro programa porque si nos fijamos, y volviendo al enunciado, ya hay como una sugerencia de nombre de funciones, ¿ya? Menú, registrar estudiante, agregar nota, listar promedio, mejor estudiante, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al código. ¿Se acuerdan que habíamos visto una forma de decir, mira, antes de empezar a hacer cualquier código, lo que podíamos hacer era el nombre de las funciones y ponerle esta palabra clave pass para dejar más o menos estructurado lo que tiene que tener el código, ¿ya? Entonces acá tiene que tener una función registrar estudiante, registrar estudiante, le vamos a poner pass. La otra se llama agregar nota, agregar nota. La otra se llama listar promedios y mejor estudiante, ya. Se me fue la memoria. Listar promedios y mejor estudiante, eso. Y la última era salir. Ya, ahí deberíamos tener nuestras funciones, al menos hechas con el pass, porque con eso nos permite ir construyendo a poquito el código, ¿ya? Así que a esto le vamos a poner última clase ejercicio 01.py. Ya. ¿Por qué? Porque necesitamos darle como forma al programa, ¿ya? Bueno, ya en los otros ejercicios nos dimos cuenta que en el menú hacíamos toda la lógica de imprimir el menú, el texto del menú, ¿no es cierto? Así que podríamos partir por eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá poníamos menú principal. Y aquí vamos a poner las opciones, ¿no es cierto? Registrar estudiante. Estamos haciendo solamente los prints del menú nomás. Vamos a agregar nota.
Nos pide listar estudiantes con su promedio. Agregar notas, listar promedios. El otro es mejor estudiante. Y el último tendría que ser salir. ¿Ya? El último tendría que ser salir. ¿Ya? Ya, entonces ahí tenemos montado al menos el texto del menú. Menú principal, registrar estudiante, agregar nota, listar estudiante, mejor estudiante y salir. Eso es solo para hacer los prints nomás, ¿no es cierto? Nada más que eso. Eso ya lo habíamos hecho por ahí en un ejercicio que hicimos la clase pasada, con ese mismo orden. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros vamos a ir almacenando los datos del estudiante en una estructura de diccionario. Y aquí es donde hay que mirar un poquito esto, porque quizás voy a lo mejor, no sé si rayar ahí o hacerlo en un editor de texto, quizás mejor. Mira lo que dice el enunciado. Dice, nosotros vamos a ir registrando estudiantes y sus notas. Y nos dice que tenemos que usar un diccionario para ir guardando esta información donde la clave es el nombre del estudiante y el valor es una lista de sus notas. Entonces, lo que uno debería empezar a imaginarse es más o menos cómo debería quedar la información guardada. ¿Ya? O sea, en el fondo yo debería tener un diccionario que se llame estudiantes, porque eso es lo que me está pidiendo, porque el diccionario es estudiantes y ahí guardo la información. Entonces, como un diccionario ocupa llave curva, ¿no es cierto? Ya, pero acá, ¿qué va en los diccionarios? Una clave con valor, ¿no es cierto? Clave con valor. Siempre vamos a tener ese par de datos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la clave en el caso de este ejercicio? El nombre del estudiante. O sea, por ejemplo, acá las claves tendrían que ser del tipo, no sé, por ejemplo, Juan, porque va a ser el nombre del estudiante, ¿ya? Acá solamente para efectos del ejercicio práctico, pensemos que vamos a escribir solamente el primer nombre, ¿ya? Sé que obviamente pueden haber nombres repetidos en un curso, pero quiero que hagamos el ejercicio lo más simple posible para que tengamos una idea de cómo es el funcionamiento del diccionario, ¿ya? Entonces, esa va a ser la clave. Y en el valor, ¿qué debería ir? Una lista de sus notas. Entonces, como más o menos acá lo que debería ir quedando guardado son las notas, ¿no es cierto? Un 1, un 1, 2, un 1, 4. Claro. Y Marcela, un 1, 2, un 1 y un 1, 1. Peor les fue. ¿Ya? Pero parejo, sí. Igual un rendimiento parejo, sí. Está bien. Ya. Ya, fuera del chiste obviamente, pero se dan cuenta en el fondo que más o menos así deberían ir quedando los datos dentro del diccionario en la medida que vayamos usando el programa, se van a ir cargando datos así. ¿Ya? O sea, obviamente mi programa va a partir con el diccionario vacío, ¿no es cierto? O sea, la condición inicial es que me dicen, usted tiene que guardar los estudiantes en un diccionario. Eso es lo que yo acabo. Tengo que guardar los estudiantes en un diccionario. De acuerdo. Y el diccionario va a tener adentro una estructura donde se va a guardar. Como clave va a ser el nombre, ¿ya? Y el valor va a ser una lista de notas. Entonces los diccionarios tendrían que ir, en el fondo, almacenando datos de este tipo. Entonces, a la medida que vamos ocupando el programa, el diccionario debería ir poblando con datos de este tipo, ¿ya? Por lo tanto, primero vamos a tener que partir con un diccionario vacío, ¿ya? Con un diccionario vacío. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá?
Les voy a mostrar otra cosa. Acá, o sea, no sé si otra cosa distinta, pero en el fondo una cuestión como de orden. Nosotros veníamos hace un ratito trabajando diciendo acá empezaba el programa principal, ¿no es cierto? Y ahí empezaba como la primera línea de código que se ejecutaba, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora simplemente va a ser algo distinto, pero que también es como una buena práctica de orden. En lugar de escribir derechamente el programa principal ahí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una función que se llame principal, que va a ser la primera función que debería ejecutarse, de tal manera que cuando el programa tiene que partir simplemente llamando a la función principal. ¿Ya? A ver, para que quede claro, acá en el fondo creé esta función principal para no escribir el código inicial que siempre que escribíamos para empezar a ejecutar el programa, para que no quede suelto ahí. Yo lo voy a empaquetar dentro de una función principal. Eso es para hacer más elegante el código nomás, cosa que en realidad la primera línea de código que se ejecuta va a ser esa, que es la llamada a la función principal. Entonces aquí vamos a entrar el programa y va a empezar a ejecutar en el fondo lo que tiene que ejecutar, ¿ya? Entonces, acá en esta parte, antes de desarrollar el resto del código, el registrar y todo, me voy a hacer primero esta función principal. Aquí voy a crear mi diccionario vacío, ¿ya? Aquí voy a crear mi diccionario vacío y en esta función principal lo que tendría que hacer yo es recoger el input para el menú de usuario, ¿ya? Y llamar al menú. En el fondo esto antes lo hacíamos así, po. Antes lo que hacíamos era en el fondo, en vez de tener este def principal, partíamos aquí el programa, ¿ya? Pero no, yo lo quiero ordenar así solamente para que quede más... pero aquí quede más ordenado, ¿ya? Y en el fondo es como queda más elegante y organizado el código así, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es hacer nuestro while true para hacer la llamada al menú, ¿no es cierto? Entonces, un while true porque necesito un loop infinito para recoger la opción del usuario. Primero imprimo el menú y después le pido la opción, ¿no es cierto? Bueno, aquí voy a poner un comentario. Creo diccionario vacío para guardar estudiantes. Y acá va a venir la lógica del menú de usuario. Sí. ¿Estamos claros con esto que estamos haciendo, no? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Aquí bien vendría nuestro try except con el input y todo lo que ya hemos visto para solicitar información. Entonces aquí voy a colocar un int input y voy a colocar seleccione opción de menú, ¿no es cierto? Ahí pedimos opción de menú. ¿Ya? Y en el except acá vamos a poner un print que diga opción inválida. Ya, selecciona opción de menú y acá tenemos que hacer los if correspondientes, ¿no es cierto? Para ir validando la opción de menú. Ya, si la opción es 1, vamos a llamar al menú registrar estudiante, ¿no es cierto? ¿Sí? Si la opción es 1, vamos a llamar a registrar estudiante, ¿ya? ¿Por qué partí por acá? Porque en el fondo, como ya tengo todas las funciones hechas con pass, es bastante simple montar el menú, acá, porque ya puedo ir llamando a las funciones que requiero, ¿no es cierto? Si la opción es 2, tengo que llamar al agregar nota, ¿cachai? Se hace como más lógica la construcción del menú. Si la opción es 3, tengo que llamar a listar promedios y así.
mejor estudiante. Y si la opción es 5, si la opción es 5 tengo que llamar al menú salir. ¿Ya? Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos acá con nuestro try except, estamos solicitando la opción al usuario. O sea, primero partimos con el while true. Acá llamé a la función menú. ¿Qué hace la función menú? Imprime un bonito menú. Eso es todo. Son puros print. Fome. Después try y except porque vamos a hacer el registro de la opción del menú, pero vamos a ir controlando errores. Por si es que hay errores de ingreso del dato. Porque como estamos pidiendo input, no está permitido str. Y acá sí nos faltaría ponerle un else de seguridad. ¿Por qué? Porque las opciones válidas son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la opción numérica 6 no está permitida. Entonces en el fondo acá debe seleccionar opción entre 1 y 5, por ejemplo. ¿Ya? Yo no estoy ocupando ni los system CLS ni los system pause acá. Ustedes si lo desean ocupar para darle como más orden al proceso, está bien, pero no es obligatorio. Ya, ¿alguna consulta hasta ahí? Mira, con esto, por ejemplo, en este minuto lo que tenemos es un programa que y acá nos falta un break en la opción 5. Porque como la opción 5 es salir, tiene que hacer el break del while true para cerrar la ejecución del programa. Si no, se va a quedar pegado en el menú, en el while true. ¿Ya? Entonces la opción 5 obviamente tiene que llevar el break para que puedan romper el ciclo while. Profe, ¿Sí? ahí si uno en la opción de la función de salir es el exit, ¿es necesario ese break? No, porque el exit debería salir automáticamente al sistema operativo. Pero yo creo que es mejor hacerlo con break porque en el fondo el programa debería terminar naturalmente este ciclo while true. Es que lo que pasa es que es como medio raro que tú le pongas el exit acá porque en el fondo este exit se ejecuta cuando vienes de un while true. Y eso podría eventualmente causar un comportamiento no deseado. ¿Cachai? Porque en el fondo, o sea, el ciclo while se tiene que romper con un break, no con un exit. Esa es como un poco la lógica. ¿Por qué te digo un comportamiento no deseado? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy en un while true, sobre todo después pasa cuando uno empieza a trabajar como, no sé, como temas de escritura de archivo, por ejemplo. ¿Ya? Si yo rompo el exit y estoy todavía en el loop del while true, a veces lo que hace cuando uno está en un while, a veces, y sobre todo cuando hay escritura de archivo, lo que hace el sistema operativo mientras se ejecuta el programa Python es que desfasa ciertas tareas en el tiempo. ¿Cachai? Entonces, si yo ejecuto un exit, el exit, claro, corta automáticamente el programa, pero pueden haber quedado otras tareas que estaban inconclusas. Y cuando yo cierro con un break el ciclo while, claro, termina el ciclo de tareas y ahí, sí. Es mucho más preciso, ¿no? O sea, es que claro, es que se puede causar un comportamiento no deseado ahí, ¿cachai? En general hoy día los lenguajes de programación tienden como a manejar mejor eso que antes, porque antes pasaba que incluso lo que ocurría antes era peor, porque cuando tú ponías un exit en lenguajes como C, por ejemplo, que tú puedes editar directamente la memoria, cerraba el programa con un exit y quedaba el while, por ejemplo, un while abierto y quedaba en el fondo como la memoria abierta y después esa memoria en el fondo se podía como mezclar con otra parte de la memoria y crachar un programa, o sea, espantoso. Antes era súper complejo. Ahora esa cuestión está más controlada. Mira, aquí en este minuto el programita lo único que debería hacer es ejecutar el menú nomás, pues nada más. ¿Ya? Ahí está por lo menos funcionando el menú, entonces aparece menú principal y aquí si yo pongo el menú me vuelve el menú principal porque como todas las funciones están con pass,
¿cachai? Que estoy llamando a la función, pero como hace pass, vuelve de nuevo al menú. Pues entonces, igual es bueno lo del pass, pues, ¿cachai? Porque podéis probar que el menú esté funcionando y si pongo la opción 5, el programa debería salir. Entonces, con esto ya logramos tener un 1.8 en la prueba. Digo, por ahí, más o menos. Estamos dados. Con esto estamos dados. ¿Lo va a hacer en grupo después? Claro, para poder dividir las funciones. Sí, que no haga salir nomás. No, pero claro, uno haga salir no. No, pero ahí yo creo que tendría que ser un programa más interesante, una cosa ahí. Aquí yo al salir le puse pass, pero aquí le voy a poner un print, que nos faltó ponerle un print bonito aquí como gracias por ejecutar este programa, por ejemplo. Ya. Ahí vamos a volver a probar, a ver si pongo el menú 5, dice gracias por ejecutar este programa y ahí se cierra. ¿Ya? Estamos conformes hasta ahí. Por lo menos eso funciona. ¿Ya? Por lo menos eso funciona. Pero, hay un detalle acá. ¿Ya? Y lo hice de adrede así el programa, porque la clase pasada ustedes varios trabajaron con variables globales. Y yo le dije, claro, sí, las variables globales bien, pero a mí no me gustan mucho porque en el fondo pueden generar también comportamientos no deseados. Entonces, ¿por qué hice el def principal acá? Porque se fijaron que yo puse este diccionario estudiante adentro de la función principal. Entonces, este diccionario estudiante, por ejemplo, ya no está como una variable global, sino que en el fondo está como una variable que pertenece a principal. ¿Ya? Y está invisible para el resto de las funciones. Entonces, lo que los voy a obligar a hacer ahora es que las funciones que vamos a tener acá, le voy a tener que pasar el diccionario estudiante como un parámetro, para que puedan ver la variable. ¿Ya? Igual eso es bueno saber hacerlo, porque en el fondo las funciones se crearon, entre otras cosas, para que uno les pueda pasar parámetros. O sea, en el fondo lo más ordinario no va a ser la vida una función que tenga paréntesis vacíos. Las funciones están hechas para que reciban parámetros. Porque ese es el concepto de función. De hecho, las funciones tampoco es que esta cuestión venga de la programación. Esto viene de las matemáticas. Entonces una función recibe algo como entrada, procesa algo y genera una salida. Entonces las funciones están esperando que uno le dé una entrada idealmente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y por qué? Porque cuando vayan a la programación orientada a objetos van a tener que empezar a manejar más estos conceptos. Entonces hay que acostumbrarse. Ya. Entonces, ¿qué es lo que significa lo que le acabo de decir? O sea, puso acá el diccionario estudiante ya, ok, lo puso dentro del principal, ¿y eso qué? Lo que pasa es que todas estas funciones acá, el registrar, el agregar, el listar promedios, están ahora con paréntesis vacío, pero ahora nosotros le vamos a pasar un parámetro, que va a ser un diccionario que se llama estudiantes. Y ahí van a empezar a recibir el diccionario que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En todas las funciones que creamos, ¿ya? Todas estas funciones de acá van a necesitar leer los datos que están en el diccionario estudiantes. Entonces, necesariamente, tienen que recibir estudiantes como parámetro. ¿Ya? Menos salir, que no necesita estudiante como parámetro, claro. Pero en el fondo lo importante es decir qué función necesita qué cosa. Entonces, todas estas funciones de acá van a manipular datos de los estudiantes, por lo tanto necesitan recibir como parámetro el diccionario donde están los datos de los estudiantes. Y ahí van a poder empezar a operar sobre eso. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a hacer el proceso de esa manera. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar acá, en esta parte del código? ¿Están bien ahí? Que queden con paréntesis vacíos, hay que darle. Usted tiene que darle el parámetro acá, po. Estudiantes. Todas van a necesitar estudiantes. No está global. No está global. No, porque ahora lo que estamos haciendo, Benjamín, es pasar el diccionario como un parámetro de la función. Entonces lo que estamos haciendo acá es, ya vamos a registrar estudiantes, pero mira, toma, aquí está el diccionario. Y cuando llegas a la función estudiantes, o sea, registrar estudiantes, recibes el diccionario como parámetro y lo puedes empezar a trabajar.
Entonces eso es lo que estamos haciendo. En el fondo es como pasar un palito ahí a la medida que vayamos haciendo la pega. ¿Ya? Esa es la idea. Es como una posta, claro. ¿Y el registrar estudiante tiene que ir adelante con una variable? ¿Cuál? ¿El registrar estudiante? Si tiene que ir eso que está ahí. Sí, pues tú tienes que pasarle estudiante. O sea, Sí, pero no es necesario colocar una variable antes de registrar. no. ¿Por qué no? Porque eso tiene que ver con el return. Acuérdate que cuando sí, lo que tú me preguntas es, y acá hay que hacer algo así. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no todavía? O sea, ahí vamos a ver si sí o no, pero en este minuto no, porque estas funciones no tienen return. Acuérdate que cuando las funciones tienen return y el return tiene un apellido, porque no es cualquier return. Si la función, por ejemplo, termina return e, por ejemplo, es porque esa función va a devolver una variable que se llama e. Y esa hay que recibirla al otro lado cuando tú la ejecutas. ¿Cachai? Esa es la idea. Si la función no tiene return y termina solita, sin return, se ejecuta así nomás. Ejemplo, mira, acá hay un ejemplo. Esta función menú no tiene un return. La función termina cuando se ejecuta este último print. Entonces, cuando yo ocupo esta función en el código, simplemente la llamo. Pero no tengo que anteponerle una variable porque la función no devuelve nada. Ese es el concepto. No devuelve nada. No retorna nada, si quieren asociarlo como con el return. ¿Ya? Esa es la idea. Ya tenemos como el esqueleto, entonces yo creo que ahora es momento de empezar a ir función por función implementando lo que corresponde. Entonces llegó el minuto de empezar a borrar los paths acá y vamos una por una. ¿Ya? Entonces, nombre, acá, por ejemplo, vamos a solicitar el nombre. Y vamos a hacer un input, aquí un input, nomás donde vamos a pedir el nombre del estudiante. Ya. Aquí podríamos hacerle una mejorita a esto. Si yo pido el nombre así nomás, yo puedo escribir nombre con mayúsculas, con minúsculas y podrían quedar desordenados, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, por ejemplo, que cuando yo guardo un str es sensible a las mayúsculas, ¿no es cierto? Entonces escribir Juan con minúsculas, Juan con mayúsculas, serían dos Juan distintos, ¿ya? Entonces teníamos un truco para corregir eso, ¿no es cierto? Ya, aquí le vamos a poner punto upper para que nos queden todos con mayúsculas y que queden bonitos los nombres. ¿Ya? Entonces aquí, sí, upper, claro, ese. Le ponemos el punto upper porque ya, el input devuelve un str, pero con el punto upper llama la propiedad de llevarlos todos a mayúscula. Por lo tanto, el nombre debería quedar ya guardado en mayúscula. Ya, si van a hacer eso, acuérdense. ¿Por qué? Porque cuando vayan, por ejemplo, a agregar una nota al estudiante, tienen que saber a quién se lo van a agregar y necesitan el nombre en mayúscula. Ya, ahí vamos a ver el detalle, pero por si acaso. Ya, entonces, acá tenemos el siguiente tema. ¿Qué pasa? Porque el estudiante puede estar, como podría no estar en el diccionario. Entonces, aquí hay que ponerse a pensar, porque esta parte, o sea, no es complicada, pero tampoco es tan fácil. Es que podemos tener este tema. Ya, supongamos que vamos a ingresar a otro estudiante acá. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que cuando yo quiero agregar un dato a un diccionario, yo llamo al diccionario, ¿no es cierto? Suponte que vamos a agregar a otro estudiante, no sé, Pepe. ¿Ya? Entonces yo hago eso, ¿no es cierto? Llamo al diccionario, acá escribo la clave, si la clave no existe se va a crear, ¿no es cierto? Porque en este diccionario no está Pepe, está Juan y Marcela. Entonces vamos a agregar Pepe, ya. Y cuando yo registro un estudiante, ¿qué pasa con las notas? ¿Tiene nota o no? Entonces tenemos que hacerlo igual a qué. Ajá, sí, quiero que vea acá, mire. La clave es el nombre y la lista son los valores, ¿no es cierto? Que es el valor es una lista con las notas. Entonces, cuando yo registro un estudiante, estoy agregando un estudiante a la lista del curso, pero ¿tiene notas o no? No, pues no tiene nota.
Ustedes cuando entraron a esta clase, los agregamos a la clase, pero no tenían notas. Una lista vacía. Tiene que ser una lista de nombre y lista de notas por nombre. No, para eso hay que entender cómo se almacena el dato acá. Es el nombre con una lista de números que tiene las notas. Cuando el estudiante se crea, ¿cómo va a estar esa lista? Vacía. Entonces hay que crearlo como una lista vacía. ¿Ya? Ya, de acuerdo, perfecto. Estamos de acuerdo. O sea, en el fondo, en la función registrar estudiante, deberíamos estar de acuerdo en que vamos a crear el estudiante y lo vamos a crear con lista vacía. Ya, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, registro un estudiante? Ya está, ahí está Pepe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ahora el diccionario va a quedar así, ¿no es cierto? Va a quedar con Pepe, con la lista vacía. Ya, perfecto. Ya, los voy a llevar un minuto más adelante en el ejercicio. Después vamos a registrar unas notas de Pepe, pues entonces le vamos a agregar que Pepe se sacó un 3-4, ¿no es cierto? Y después se sacó un 5-6, ¿ya? Pepe la lleva ahí. Ya. Entonces, ya. Todos somos Pepe. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a volver a ejecutar el menú 1 de registrar estudiante porque llegó otro estudiante. Entonces, vamos a decir estudiante, eso es lo que va a hacer nuestro código, va a decir estudiante Pepe, ¿no es cierto? Porque hay otro Pepe, quizá, qué sé yo, igual lista vacía. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar entonces con las notas de Pepe acá? Las va a borrar porque la clave no se puede repetir. Ah, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Porque no es por tupla, el problema es por cómo funcionan los diccionarios. Y ahí hay que pensar qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo vaya a ejecutar en el fondo el registrar estudiante, ¿qué tengo que verificar antes de agregar el estudiante? Que no esté, si está, tengo que preguntar si está o no está el Pepe, porque si Pepe existe y ustedes hacen esta operación, le borraron las notas al Pepe y se lo jodieron porque iba re bien. Entonces usted va a llegar, yo voy a llegar así, ¿sabe qué? Es que no va a poder salir porque le borramos las notas, entonces hay que hacer todo de nuevo. ¿Te imagináis? ¿Pasa eso? En la lógica así del ambiente de aprendizaje que fuera así, al final del próximo viernes tengo que decir, ¿sabes? Es que agregamos un estudiante y le borramos sus notas, es que hacer todo el curso no. Hay que recorrer el diccionario para saber si existe Pepe en el diccionario. Si Pepe existe en el diccionario, yo no puedo agregar un Pepe nuevo. Tengo que decir Pepe ya existe. Profe, entonces, cada vez que se agrega un nuevo como estudiante, había que recorrer la lista siempre. Mira, cuando registramos, ya, y aquí hay que ponerse a pensar como en el papel. Cuando registramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el fondo, tenemos que agregar, ¿no es cierto?, al diccionario, ¿no es cierto? Profe, llegué a agregar el número, ¿cómo separo la nota? ¿Con una coma? Pero eso lo vamos a ver después, cómo vamos a agregar las notas. Todavía no hemos agregado notas. Por ahora estamos pensando en cómo registramos un estudiante. Tengo que agregarlo al diccionario. Tengo que agregarlo al diccionario. Pero tengo que, primero antes de agregar al diccionario, tengo que hacer otra cosa. Porque este no va a ser el paso 1. Antes de agregar al diccionario, tengo que verificar si existe el estudiante. ¿Ya? Porque si el estudiante existe, si esto es verdadero, tengo que decir no lo puedo agregar. Pero si esto es falso, ahí puedo agregar al diccionario. Entonces tengo que hacer una pequeña lógica acá en el registro, porque tengo que decir, existe el estudiante, verdadero, entonces no lo puedo agregar. Verificar si existe el estudiante es falso, entonces tengo que agregar al diccionario porque no existe. Porque si yo no hago este chequeo, le voy a borrar las notas al Pepe. Y voy a dejar las cosas. ¿Y por qué pasa eso? Porque el diccionario funciona así. Simplemente por eso. ¿Ya? Simplemente por eso. ¿Ya? ¿Se entiende lo que tenemos que verificar y por qué tenemos que hacerlo? Porque eso es lo más importante. Después vamos a ver cómo lo llama código, pero lo importante es que se entienda qué es lo que pasa. Pregunta ayer. La consulta, si lo comparamos con listas, ¿se registran dos Pepe? Es que acá no se puede ocupar lista. Está prohibido. No, claro, pero en caso de... Tampoco. Solo diccionario. Es que para eso el ejercicio, porque en el fondo la idea es que entrenemos bien esto, o sea, se podría hacer, pero en el fondo lo que yo quiero es que nos centremos como acá en el diccionario para que entendamos la lógica y en el fondo qué es lo que pasa.
Ahora, igual con una lista tampoco nos serviría tanto porque ¿cómo estructuraríamos los datos? Ese es quizás el problema que tendríamos ahí. ¿Ya? Le ponemos más de una nota. Claro, es más complejo, habría que hacer una lista con una lista dentro, entonces sí, podría ser un poco más complicado. Se podría hacer, pero sería bastante ineficiente desde el punto de vista del algoritmo que queremos hacer. Y después para recoger el El dato, problema es para buscar al estudiante después. ¿Cachai? O sea, se puede hacer bien, pero el problema es que sería muy costoso armar todo el código para buscar a un estudiante. Y con el diccionario es tan fácil buscar a un estudiante que yo prefiero que hagamos ese if adicional en lugar de tener que hacer 20 líneas de código para buscar al estudiante. Por eso es más eficiente un diccionario en ese tipo de cosas. ¿Ya? Sí, es que ahí uno empieza como a buscarle la utilidad. Entonces ya, volvamos al código para que le pongamos turbo a la cuestión. Profe, Sí. yo ahí en el código me perdí. El estudiante lo creó, ¿en dónde lo creó? El estudiantes lo hice acá en la función principal. Aquí creé el diccionario vacío. ¿Ya? Y ese diccionario vacío que está en principal se lo estoy entregando a cada función, registrar, agregar, listar, como un parámetro. Y ahí lo vamos a utilizar. ¿Quedó claro eso? ¿No? Sí. Ya, bacán. Ya, sigamos registrando porque aquí tenemos que empezar a mirar cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, po? Si el if nombre, y ahí no sé cómo hacerlo que esté. Ya, o sea, hay que ver si el nombre está o no está en el diccionario. que dice el nombre. por cada inestudiantes.value, se puede hacer el if. Hay varias formas de hacerlo. Vimos en el módulo pasado, podíamos recorrer un diccionario por sus claves, ¿no es cierto? Entonces, for k in estudiantes.keys, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí hace el if. Claro, entonces aquí, ¿qué es lo que va tomando acá? Los nombres de los estudiantes. Entonces, tú decís, por ejemplo, If nombre es igual acá, estudiante ya está registrado. claro, sí, exacto. Ya. Ahí si eso es verdadero, si K es igual al nombre, quiere decir que el estudiante está registrado. Entonces aquí decimos, podemos decir, estudiante ya está registrado. Ya, y si está ya registrado, ¿qué hago ahora? No, porque solo estamos registrando al estudiante. Solo estamos ingresando un nuevo estudiante a la lista. O sea, usted llegó de nuevo, usted no a la clase, le anotó su nombre. Eso es todo lo que estamos haciendo. No vamos a pedir notas, ¿no es cierto? En ese caso podríamos ocupar un Ya, y sí, va a haber que ocupar un else, porque el else sería que esto sea falso, ¿no es cierto? Si K es igual a nombre, el estudiante ya está registrado, pero si esto es falso, quiere decir que el estudiante no existe, y ahí lo registro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pero ahí tendría que ser trabajo al fin. Aquí diríamos, ¿qué cosa diríamos? Estudiantes, ahí llama el diccionario, ¿no es cierto? Estudiantes. ¿Qué le pongo acá entre los corchetes? nombre. El nombre, ¿no es cierto? ¿Igual a qué? Al listado así. A lista vacía. O sea, aquí lo que estamos haciendo es creamos el estudiante con lista vacía. ¿Ya? En todo caso, también podría haber colocado print, luego colocar que el estudiante ya está registrado. Ah, sí, pues podemos dejar un aviso de estudiante ha sido creado correctamente, por ejemplo, ¿cierto? Y colocarle un retorno dentro del print del if. O sea, que lo saque de la función y lo vuelva a mandar principal. Sí, ya, bien. Súper bien. Es que acá hay un pequeño problema que necesito que, no sé si pequeño problema, pero quiero que se encuentren un detalle. El for va a recorrer todo el diccionario. Entonces, si yo recorro todo el diccionario, clave por clave, cada vez que K sea igual a nombre me dice estudiante ya está registrado, y después va a seguir dando vuelta por el for hasta que termine de recorrer todo el diccionario. Entonces, si yo parto recorriendo las claves y me encuentro con esta situación de acá, que el estudiante está ya registrado, me topé con ese problema, ya está. ¿Necesito seguir recorriendo con el for? No, porque ya está registrado, entonces ya, fue nomás, listo. ¿Quiere un break? Aquí le pueden poner un break. Acá. Profe, ¿y si ocupa el if K in estudiante? También sirve, esa es otra alternativa. Y la pregunta es- Sí, también es otra alternativa, sí.
Es más, de hecho es la alternativa más corta. Con el K in estudiantes, claro. Es que eso hay que hacerlo antes, pues hay que hacerlo acá. O sea, la otra alternativa es como, no sé, por ejemplo, if nombre, en realidad if nombre in estudiantes. ¿Cachai? ¿Y O sea, eso cómo funciona eso? Ya, lo que hace ahí en el fondo es preguntar si, porque esto es lo mismo que la lógica del for, po, ¿cachai? Que es más corto, ¿no? Es más corto, claro. Porque no recorrería todo. Solo... No recorrería todo, claro. Por ejemplo, en estudiantes.keys, ¿cachai? También puede ser. También puede ser. Hagámoslo primero con esta fórmula del for, después arreglamos el código y le hacemos una segunda versión, ¿ya? Sí. Sí, voy a hacer esa segunda versión, pero quizás como desarrollemos la lógica completa para que vayamos como también aplicando lo que vimos en el módulo pasado. La otra fórmula también se puede hacer, de hecho, más eficiente, porque uno con una línea resuelve el problema, pero veamos acá qué es lo que se puede hacer. O sea, está bien lo que ustedes plantearon, recorremos las claves del diccionario, pregunto si está la clave, si la clave está, digo estudiante ya está registrado, pongo un break, y si pongo el break, obviamente me salgo de este for, me salto todo esto y ahí se acabaría la función, pues volvería al menú principal. O sea, por ejemplo, partimos la función registrar, usted pide un nombre, ya ingresamos Pepe, Pepe ya estaba en la lista, entonces vamos a ir por K en estudiantes.keys y se va a encontrar que K es igual a Pepe, estudiante ya está registrado, hacemos un break y ahí voy a salir de la función y voy a volver al menú. Ya va, pero ese registro de estudiantes va a entregar otro diccionario. No, pues lo que va a hacer es crear en el diccionario estudiantes el Pero la estudiante con el- función queremos que entregue otro diccionario, ¿no? En sí. No, lo que tú quieres es que en este diccionario vacío que tenemos vamos agregando los estudiantes adentro. Ya, Tenemos ya. un puro diccionario maestro. Ok. ¿Sí? El diccionario maestro, Moisés, está acá. Está en esta función. Y yo Y ya lo está modificando. le pasé ese diccionario, o le estoy pasando ese diccionario a esta función para que... O sea que para grabarlo no hay que colocar estudiantes igual a, no, él lo va a modificar. No, lo va a modificar al tiro, claro. Esa es la idea. Que por eso se lo estoy pasando a la función. Ok. Para que en el fondo reciba ese diccionario vacío que yo creé inicialmente. No hay que usar el retorno Y tampoco. el return, es que el return ahí sería el return vacío solamente. ¿No es cierto? No hay que devolver nada. No hay que devolver nada porque supone que estamos editando este mismo diccionario. Con las listas no pasa igual, sí. Con las listas también puede ser, sí, depende del contexto en el cual declares las listas. Aquí lo que vamos a hacer es testear un poquito lo que pasa para que, mira, después... ¿Qué hubiese pasado si el estudiante lo hubiese creado global? ¿Hubiese servido igual? Sí, también sirve, sí, también sirve. También sirve. Aquí le voy a poner un print estudiante a la opción 1 para ver si no está funcionando el agregado, ¿ya? Así que veamos si esto ya está funcionando o no. Dame un segundo. Registrar estudiante. Ahí está el nombre del estudiante, Juan, ¿no es cierto? Y espérate. Acá, déjame ver una cosa. Porque acá nos falta un global. Sí. No, acá nos falta el return. Creo que no le pusimos return a esto, ¿no? Sí. Ahí sí. Pero solo va a retornar estudiantes y... Sí, es que yo no le puse estudiante acá. A ver, espera. ¿Qué es eso lo que dice? Sí, eso. Que yo no le puse el return acá. Esperamos un segundo. Porque aquí me está dando el diccionario vacío. No lo va a grabar. No, bueno, espérate. Exactamente. Déjame salir del programa porque creo que no lo grabé. O sea, tú tienes que agarrar acá para la variable, la modifica. Sí, se los muestro al tiro. Hay que volverse. ¿Dónde estoy? Aquí. El agarrar al estudiante porque Ahí está el non, exacto. Ya. Es que tenemos un tema acá con mi intérprete, así que tengo que hacerlo con el estudiante. ¿Verdad como dijo? No, aquí vamos a tener que poner el return. Sí, vamos a tener que poner el return. Y en ese caso, si va por el break, va a decir error porque cuando retorne el estudiante, o no. No, es que el break es porque ya está registrado, ¿cachai? Entonces no te va a servir acá o sea, el break está bien, po. El break acá está bien porque en el fondo vas a tener el estudiante que ya está registrado, te lo tiene que leer del diccionario, ¿cachai? En ese caso, el estudiante igual a la función nos va a preguntar ¿y qué retorna?
Sí, es que eso es lo que hay que devolver, pues el diccionario actualizado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Que es lo que es la parte que voy a explicar ahora. Esto está bien porque tú le pasas el diccionario, ¿está? Y el diccionario vas a leer el diccionario que te pasó por parámetros y yo tengo que editarlo, ¿no es cierto? Ya. Esto, lo único que hace esta parte de acá es verificar si cada nombre está dentro de las claves del diccionario. Si el estudiante ya está registrado, yo pongo un break y nada, pues me voy a salir de la función y no voy a editar nada. Si lo que me falta ahora es editar el diccionario para devolverlo con el cambio. ¿Entendés? Porque tengo que agregar el dato al diccionario. ¿Entendés? Ya, y esa es la parte que tenemos que verificar acá, que yo algo hice aquí que no me funcionó. Porque yo acá acabo de ejecutar y me devuelve un none, que no debería devolverme un none. Entonces eso es lo que quiero ver, que si yo hice algo mal aquí. Porque aquí me devuelve un none. Entonces eso no está bien. Ya. Pero Estudiante. ¿era un igual o no? No, está bien. Sí, lo que pasa es que es el retorno el que me está fallando acá. Que yo hice algo mal acá en la declaración que me está devolviendo algo que no debe ser. Pues, ¿cachai? Ese es el tema. Es que cuando la función termina por el... no recuerdo. No, sí está bien. Sí, el return pasa. No me fijé si decía estudiante correctamente agregado. Eso es lo que no me fijé. Eso es lo que quiero ver. Sí. Es que una parte del código que no estamos pasando, porque eso es lo que... Te fijas que cuando yo agrego el estudiante acá, Juan, aquí debería decir estudiante agregado correctamente, pero no ha sido agregado correctamente, por eso está volviendo un non. Esa es la parte que no está bien acá. ¿Cachai? Sí, es una parte del flujo que nos quedó mal hecha aquí. Claro. ¿No debería ser Sí. estudiante primero? Sí, es que acá no nos va a servir el else, porque ¿qué es lo que pasa con el for k? Si ahí está el problema. Lo que pasa es que si k es igual a nombre, Se va a terminar. sí, pero eso no garantiza que hayas recorrido toda la lista para ver en el fondo que el estudiante esté o no esté. ¿Se acuerdas que una vez ocupamos el tema de las banderas? Con el true y el false, eso es lo que hay que hacer acá. Habría que hacer como que el nombre sea diferente con el if. Profe, y para evitarnos eso con el if, Sí, con el if, por eso la otra fórmula es más corta. Sí. Lo que pasa es que este for sirve, pero lo que hay que hacer es una bandera si el estudiante existe o no. ¿Te acuerdas que una vez hicimos eso, que pusimos un existe igual a falso? Ya, y si existe, acá le ponemos, ya está registrado, yo ponía acá existe igual a verdadero. ¿Cachai? Y eso era todo, no hacía nada más ahí. Entonces, una vez que yo salía del for, aquí pregunto if existe, ya, igual a falso. Si sigue siendo falso, ahí agrego al estudiante. ¿Cachai? Ahí estaba el problema, porque en el fondo no se estaba haciendo bien el ciclo, porque en el fondo yo estaba haciendo if y al tiro se estaba dando la condición del else por cada vez que estaba dando la vuelta, entonces eso no está agregando correctamente. Tiene que ser con una bandera. Esa es una opción, ¿cachai? Esta es la opción larga. La otra opción es es hacer directamente preguntando con if, ¿cachai? eso sería más corto, ¿no? Porque ahí no tendríamos que crear la bandera. No, porque tú puedes preguntar if nombre, por ejemplo, not in estudiantes, ¿cachai? Que en este caso tendría que ser el diccionario. ¿Serviría igual? Es que con el in estás preguntando si existe, po, y en realidad lo que yo quiero hacer es preguntar si no existe. Porque si no existe, lo agrego. Y si existe, ¿qué tengo que hacer? Nada. Entonces yo necesito saber si no existe, po, claro. Ahí se invertiría entonces. Claro, ahí hago la negación nomás, por not in, ¿cachai? Hago el not in. Es que si tú preguntas esto, dices ya, el nombre está en estudiantes, te va a decir sí, verdadero. ¿Y qué hago ahí? Nada, pues ahí digo el estudiante ya existe, ¿cachai? Claro. Pero lo que a mí me interesa es más directo preguntar si no están estudiantes, porque con eso en el fondo tú dices ya, quiere decir que no está en la lista y lo digo en el diccionario y lo agregas, ¿ya? Antes de hacer ese, déjame chequear la banderita para ver que estamos pasando bien Déjame editar un segundo este código, porque quiero, como teníamos el tema de las banderas, déjame chequear que ese retorna aquí sin estudiantes para ejecutarlo. ¿Ya? Sí. Ahí sí.
Última de casi 01. Ya. Ok, ahí está el Juan. Ya, ahí está correctamente agregado. Ya. Si lo que teníamos era el tema de las banderas. Ya. Ahí está. Ya. Entonces, mira, lo único que cambié yo acá, porque cuando hicimos esto, en realidad, si lo quieren hacer con for, la forma tendría que ser de esta manera. Tiene que ser con una bandera, porque si no lo hacen con la bandera, iban preguntando si el nombre era igual, y si no era igual, te ibas al else y ibas cambiando el diccionario. Y eso, lo que estábamos haciendo era sobreescribiendo el diccionario en vacío cada vez, ¿cachai? O sea, no podía ejecutarse correctamente. Entonces, si se hace con for, tiene que hacerse con las banderitas que habíamos visto. Entonces, digo un existe igual a falso, recorro todas las claves del diccionario y pregunto si es que el nombre es igual a la clave. Si es igual a la clave, digo ya está registrado, hago la banderita como true y hago el break. Y ahora pregunto, si mi banderita sigue siendo falso, agrego al estudiante. De lo contrario, no tengo nada que agregar, porque supone que ya existe. ¿Ya? Entonces, de hecho lo voy a probar ahora, volviendo a ingresar al mismo estudiante, podríamos tener el comportamiento correcto. Entonces voy a agregar a Juan. Ahí yo me puse este print acá para verificar que el diccionario se está editando. Y está bien, ¿ya? Se está agregando Juan. Y se agregó como una lista vacía, que es lo que nosotros deseamos. Lo que voy a hacer ahora es volver a ingresar al menú registrar estudiante, porque lo que voy a probar es que no me deje agregar a Juan, ¿cachai? Entonces deberíamos escribir Juan y debería decir que el estudiante ya está registrado. Y me vuelve a imprimir el diccionario porque ese print lo tengo fijo ahí para ver que está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es agregar otro estudiante. ¿Ya? Entonces vamos a poner María. Entonces ahora tiene que estar Juan y María. ¿Ya? Entonces por lo menos ya logramos hacer lo siguiente. Logramos agregar estudiantes con la lista vacía. Entonces el programa está haciendo lo que tiene que hacer. Y además está verificando que existe. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es volver a agregar y voy a agregar a María de nuevo y me tiene que reclamar porque María ya está registrada. ¿Ya? Así que ahí ya está funcionando esa parte. ¿Ya? Ya, sigamos avanzando para que montemos el resto del código. ¿Ya? Yo igual les voy a dejar la solución alternativa con el in y les voy a... que lo que me preocupa un poquito el tiempo para que alcancemos a ver. Entonces, yo me comprometo a explicarles lo del usar con el if y con el in y se los voy a hacer en un videito cortito. Solamente como implementar esa función para que vean cómo se ocupa el in por si quieren hacerlo así también. ¿Ya? Cosa que para que aprovechemos bien el tiempo. Ya, con esto la función registrar esta lista ya no hay nada más que hacer porque ya hace el comportamiento que corresponde. ¿Ya? Yo voy a volver acá abajito en el código y este print de estudiante le voy a poner un comentario porque lo tenía solamente para efectos de ir revisando que mi código pudiera funcionar. Así que ya lo tenemos resuelto. Lo que me falta ahora es agregar una nota, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mira, para agregar una nota, primero tengo que preguntar a quién le vamos a agregar la nota, ¿no es cierto? ¿A quién le vamos a agregar la nota, ¿no es cierto? Entonces... voy a pedir de nuevo el nombre con un input. Entonces ingrese el nombre del estudiante. ¿Ya? Ya, y acá es donde hay que acordarse. Acá también le vamos a poner el punto upper porque ya los nombres los tenemos guardados convertidos a mayúscula. Entonces tú podías escribir como sea, pero debería convertir todo a mayúscula. ¿Ya? Entonces, ojo, estoy en el agregar nota. O sea, se supone que ya están creados el estudiante, ¿ya? Y deberíamos poder agregar una nota. Pero, ojo, cuando yo voy a agregar nota, también tengo que preguntarme si el estudiante existe o no. Yo no le puedo agregar una nota a un estudiante que no exista. Solo puedo agregar notas a estudiantes que ya existan. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Registro un estudiante, queda la lista vacía, y después yo puedo agregarle notas a esos estudiantes. Ahora, si yo me meto a esta parte del menú y trato de escribir, por ejemplo, teníamos, no sé, Juan y María agregados. Si yo le quiero agregar notas, por ejemplo, a José, no se puede, porque José no está en la lista. Entonces no se le puede agregar notas. Entonces, esta función, por ejemplo, debería ser capaz de decirte si el nombre de estudiante que tú ingresaste está o no está en la lista. Igual que el anterior. Igual que el anterior. Ahí también serviría el if, nombre y estudiante. Claro, claro. Que en vez de crear uno, modifique y cree la nota. Claro, por ejemplo, acá lo que nosotros deberíamos ser capaces de detectar aquí
es si está en la lista. ¿Cachai? Si está en la lista. Ya, déjame ejecutar acá el programa para que veamos el comportamiento. Mira, ese lo explico al tiro. Vamos a registrar a un Juan acá. Y yo debería agregar nota. Y Juan debería estar. ¿Cachai? Entonces ahí me dice Juan está en la lista. Ya me lo detectó que está en la lista. Entonces mira, ¿qué es lo que hacemos? Aquí aprovecho a explicarle la versión en simple. Mira, en la función registrar lo hicimos con el método así como largo. Acá hagámoslo con el método corto. ¿Cuál es el método corto? Si yo pido un nombre acá, con el input, ya lo convertí a mayúscula con el upper, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de hacer un for, vamos a ocupar este atajo que es mucho más cortito. ¿Qué significa este if nombre in estudiantes? Bueno, nombre obviamente es el nombre que acabamos de ingresar. Entonces preguntamos si el valor de la variable nombre está en estudiantes. ¿Pero qué es estudiantes? Es un diccionario. Entonces, cuando ustedes ocupan esto con un diccionario, esto lo pueden ocupar también con una lista, ¿ya? Pero acá lo vamos a ocupar con un diccionario. If nombre in estudiantes significa que pregunta si nombre está dentro de las claves del diccionario estudiantes. Acá está preguntando si nombre está dentro de las claves del diccionario, no desde los valores del diccionario. Las claves del diccionario, eso es lo que estamos preguntando. Porque los nombres están en las claves, ¿no es cierto? Y no funciona solo con los diccionarios. También funciona con las listas. Por ejemplo, si fuese una lista, Moisés, por ejemplo, supongamos que tenemos ese mismo if también se puede ocupar con listas. Supongamos que tenéis 2, 4, 6, 7, 8. Y la lista se llama, por ejemplo, A. Entonces yo pregunto, por ejemplo, if 8 in A. Eso me va a dar verdadero, porque el valor 8 está en la lista A. Es la misma fórmula. Lo que pasa es que cuando uno hace esta fórmula con una variable que es un diccionario, lo que estás preguntando son por las claves. Solo las claves. Estás preguntando si esa clave existe en el diccionario. Eso es. Y eso es lo que necesitamos saber. Si la clave está o no está en el diccionario. ¿Cachai? Entonces, si está en la lista, obviamente yo le puedo agregar nota. Y si no está en la lista, que sería el else, acá le pregunto, le digo estudiante no está en la lista. Y ahí no se podría agregar la nota. Entonces, con eso tengo como la base. Entonces lo que voy a hacer ahora es probar el menú 2, ¿ya? Nuevamente, para chequear el comportamiento. Entonces, me voy a agregar un estudiante, vamos a agregar de nuevo al Juan, y voy a tratar de agregar una nota, ¿ya? Pero ahora voy a escribir otro nombre. Vamos a escribir Pepe, y obviamente Pepe no está en la lista, porque acabamos de agregar a Juan. ¿Ya? Entonces, por lo menos el código ahí está haciendo lo que corresponde, ¿no es cierto? Que sería en este caso el menú 2, que agregar nota, sabe que está en la lista, no está en la lista. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que agregar una nota. ¿Ya? Ahora tenemos que agregar una nota. ¿Ya? Eso del print de la lista es para cuando lo probamos. Lo podríamos... Sí, ahora ya lo podemos sacar. Eso era para probarnos. Ahora vamos derecho con el agregar la nota. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Como necesitamos ingresar un dato numérico, siempre es conveniente meterse un try except, porque obviamente no podemos ingresar una letra acá. ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Ya. Estamos en esta parte del código. Si nombre in estudiante significa que si el nombre está dentro de las claves del diccionario estudiante, o sea, si el estudiante está registrado o no. Ya, entonces si eso es verdadero, acá me creo un pequeño try except y lo que voy a hacer es lo siguiente: float input dígito nota. Ya, entre 1 y 7, ¿no es cierto? Y si pasa algo extraño acá, un error, demos error al ingresar la nota. ¿Ya? Entonces ahí tengo el try con el except. ¿Sí?
Y además esa nota tengo que ingresarla al diccionario en la... Es que ahora es que hay que llevarla, almacenarla donde corresponde. Ahora, igual acá después de que pegamos la nota con el float, pucha, hay que ver si nota es mayor o igual que 1 y nota menor o igual que 7. Porque nos dijeron que la nota tenía que ser entre 1 y 7. ¿Cierto? Sí. ¿No sería más eficiente que se agregaran varias notas de uno? Sí se puede mejorar eso, pero, o sea, como... ¿Es como para calcular el promedio? Es que sí, sí se puede, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que se podría hacer en esta parte, pero tendríamos que agregar más líneas para hacer el control con un while true, ¿cachai? Está bien. Hagamos en el fondo como el esqueleto básico y después podemos en el fondo agregarle eso. O sea, si tú me preguntáis a mí, lo ideal sería que además faltan cosas. Por ejemplo, dijiste la nota y si la nota, por ejemplo, la ingresaste mal, vuelva a digitar la nota. ¿Me entiendes? Y además dijiste varias notas hasta que se aburra de digitar notas, claro, por ejemplo. Sí, o sea, se puede mejorar mucho más el flujo acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que si la nota está entre 1 y 7, deberíamos agregarla, ¿ya? Entonces, ¿cómo agregamos la nota acá? Ya. Se tiene que agregar en el diccionario estudiantes, ¿ya? Entonces, sí, porque acuérdate que el diccionario estudiantes ya, es un diccionario que tiene, ¿no es cierto?, tiene al Juan, ¿ya? Y la lista vacía por ahora. Entonces la nota se agrega ¿dónde? En la lista vacía. Pero ¿cómo saco la lista vacía? Tienes que sacarla del diccionario, ¿no es cierto? ¿Y cómo saco la lista vacía del Juan? Con la clave. Claro, con la clave. Estudiante, corchete cuadrado y el nombre. Ahí saco la lista vacía. Y a la lista les puedo hacer un append. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mira. Estudiantes, corchete cuadrado, en este caso, nombre, ¿no es cierto? Porque nombre contiene el nombre del estudiante, ¿de acuerdo? Que hemos ingresado acá al principio de esta función. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Ya. Entonces, si yo escribo esto, estudiantes, corchete cuadrado, nombre, ¿qué es lo que estoy sacando? La lista. Aquí acaba de recuperar la lista, porque con esto usted llama a la lista que está guardada en el diccionario, ¿no es cierto? Porque utilizó la clave para ir a buscar el diccionario estudiantes, el valor que estaba asociado. En este caso es la lista, por lo tanto, estudiantes, corchete cuadrado, nombre, en el fondo devuelve esa lista. Entonces, si esto es una lista, yo puedo poner acá punto append, ¿o no? Sí, porque esto ya se transformó en una lista. ¿Ya? Sí, porque en el fondo esto de acá, como es esto que está escrito aquí, se recupera la lista. Entonces tú aquí mismo podéis ponerle el punto append. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a agregar acá? Nota. Y así se agrega la nota. Eso es todo. Y en el else acá vamos a poner un mensaje de error, porque aquí vamos a poner nota fuera de rango. La vamos a poner. ¿Sí? Si estos códigos no son tan largos, lo que pasa es que cuando uno aprende como la mecánica conceptual detrás de esto, es bien rápido hacer la lógica. ¿Ya? Es bien directo. Ahora, ¿por qué? Ya, esto que está en la línea 28 es como uso avanzado de la sintaxis de Python. ¿En qué sentido avanzado? Que en el fondo uno entiende lo que está haciendo el programa por detrás. O sea, estudiantes es un diccionario, pero cuando tú un diccionario le pones los corchetes, le pones la clave, sacas el valor que está dentro. Eso es lo que estamos pensando nosotros, ¿cachai? Y lo que está dentro de este diccionario es una lista. Por lo tanto, esto se transforma en una lista y como que muta, ¿no es cierto?, una lista. ¿Cachai? Y por lo tanto se le puede poner el punto append porque es como una lista. ¿Cachai? Esa es la idea. Netamente porque habíamos declarado arriba que existía una lista vacía. Claro, porque si acá, ojo, si acá por ejemplo hubiese estado guardado un número, no se puede jugar punto append porque cuando tú llamas estudiante corchete nombre te devuelve un número. Entonces el punto append no existe para los números, existe para las listas. ¿Sí? Existe para la lista. Ya,
¿Y me pueden creer que ahí ya está lista la función agregar nota? No le ponía un bichar antes de estudiante del nombre de... No, eso es todo. Eso es todo. Vamos a hacer algo, sí. Vamos a hacer algo, mira. Hay un except. El except también está listo. Ah, ya. Esa era toda la función, así. Pero vamos a hacer algo, mira. Yo voy a ir al principal y donde dice agregar nota, me voy a poner el clásico print de chequeo. Que esto es importante porque, mira, en este tipo de programa, por ejemplo, es bueno que vayan ocupando estos prints para que vayan verificando que el programa hace lo que tiene que hacer, po, ¿cachai? Alguna parte hay que ir revisando esa cuestión. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando ejecutemos el menú 2, cada vez que agreguemos una nota vamos a ir viendo qué se agrega. Entonces, por ejemplo, acá, primero tengo que agregar un estudiante. Entonces vamos a agregar al Juan, que ya ahí lo tenemos para el gato el Juan. Vamos a agregar nota, ¿ya? Bueno, ya sabemos que acá Esteban, por ejemplo, no se puede agregar porque Esteban no está en la lista. Pero fíjate que ahí me imprimió el diccionario vacío de Juan. Está bien, porque ese print tenía que salir porque cada vez que yo entro al menú 2 me está volviendo a imprimir como el diccionario para chequear. Entonces Juan no tiene nota. Ya, entonces ahora vamos a ir a agregar notas para Juan. Vamos a Juan. Entonces, mira, ahora me permitió ingresar notas. Porque escribí Juan y Juan está en la lista. En la lista. Ya. Vamos a asumir que las otras partes están correctas, así que vamos a ingresar un valor válido. ¿Ya? Y fíjense ahora, cuando salgamos de este menú, va a volver a salir Juan, pero tiene que salir el 4 o 5 agregado. Ahí está. Voy a volver a agregar nota. Y la vamos a agregar a Juan. Juan se esfuerza y se sacó un 6-7. Ahí está el 6-7. Y Juan se fue de carrera y sacó un 1-2. ¿Sí? Ah, y me dijo no está en la lista. Mira, no le puse Juan. Mira, yo me adelanté por matar a Juan. Ahí sí. Ahí está el 1-2. Ya está funcionando el programa, pues. Está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y ahora yo puedo agregar otro estudiante. Pues mira lo entretenido que ahora es otro estudiante. Entonces vamos a agregar acá a María. Entonces voy a agregar nota. Le vamos a agregar a María sus notas. Un 5-6. ¿Ya? Después vamos a volver a agregar nota a María. Vamos a agregar un 4-5. Hoy estoy malo con las notas. Ya, ahí está. ¿Viste? Aquí tenemos una base de datos. Estudiantes con notas. Ya está funcionando, ¿viste? Ahora, lo entretenido de este programa es que ahora yo podría empezar a llamar a la función 3 para listar estudiantes con promedio y da lo mismo la cantidad de notas que tengan, porque el programa debería ser capaz de calcular los promedios independiente de la cantidad de notas que tengan. Pues acá tenés que dividir por 3 y acá tenés que dividir por 2. Por lo que hay, nomás. ¿Ya? Vamos al 3, po. Vamos al 3. ¿Ya? Estarán pensando que es como complejo el 3, ¿o no? Con un lente sacamos cuánto a la lista, para comer la lista y sacar los lentes para contar cuántas notas tienen que ser. Sí, o sea, acá lo que tenemos que hacer es recorrer el diccionario, ¿no es cierto? Entonces, para cada acá en estudiantes.keys, porque ahí vamos a recorrer el diccionario por sus claves, ¿no es cierto? Para sacar los valores tengo que recorrer el diccionario por sus claves. Estudiantes, y es estudiantes, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, yo puedo recorrer el diccionario por sus claves, porque ahí saco los nombres de los estudiantes, se van guardando en K, y ahí yo voy sacando el diccionario estudiante, las listas. Y ahí empiezo a sacar los promedios, ¿no es cierto? Empiezo a sacar los promedios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Voy a crear una variable que se llame notas, pero esa variable notas, ¿qué va a tener? Mira, vamos a ir al diccionario estudiantes y voy a pedir K, o sea, estoy pidiendo la lista de notas, ¿sí? Y la estamos guardando en la variable notas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Porque si yo llamo estudiantes K, en el fondo estoy yendo al diccionario, estoy buscando al estudiante K y ahí me trae las notas. ¿Ya? Las notas. Ya, aquí no va a haber ninguna falla porque yo estoy recorriendo el diccionario por sus claves, entonces obviamente me va a traer a los estudiantes que están en el diccionario, a nadie más que a esos. Pues. Estoy recorriendo el diccionario por sus claves, así que aquí no hay ninguna posibilidad de fallo. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá?
que el estudiante puede tener notas o puede tener 0 notas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo voy a calcular promedios? Cuando el len de las notas sea mayor que 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Notas va a ser la lista de notas. Si el largo de la lista de notas es mayor que 0, quiere decir que hay notas. Entonces se puede calcular promedio. ¿Sí? Se puede calcular promedio. Ahí al lado se le puede poner el 0. O sea, si no tiene nota, lo pongo 0. Es que acá en él podemos decir, podemos dar incluso un mensaje nomás. Estudiante, y hagámoslo más elegante. Pongámosle un formato acá y digamos quién no tiene notas, ¿cachai? Estudiante K no tiene notas. ¿Cachai? Porque en el fondo esto va a entregar como la planilla de notas. Entonces el estudiante que tiene notas debería dar el promedio y el que no tiene notas, le vamos a decir estudiante tanto no tiene notas. Porque va a entregar toda la lista, todas las nóminas de estudiantes acá. Ya, y acá si el largo de la lista notas es mayor que 0, porque el estudiante tiene notas, hacemos lo siguiente, hacemos una variable que se llame suma, y acá lo que hacemos es for n y notas, ¿ya? Porque voy a recorrer la lista notas, y voy a ir extrayendo nota por nota, para hacer qué cosa, suma más igual n. Ya. A ver, volvamos aquí. Sacamos, ¿no es cierto?, las notas del estudiante, preguntamos si el largo de esa lista extraída del estudiante es mayor que 0. Ya, si es mayor que 0 es porque hay notas guardadas. Digo, me creo una variable acumulador, una suma igual a 0, y digo, para cada n en notas. Se supone que ahí están los valores de las notas porque es una lista, ¿no es cierto? Porque notas se supone que es una lista, que es la lista que sacamos de acá, con la nota. Entonces voy haciendo suma más igual n, o sea, a la variable acumulador suma le voy sumando la notita que tengo aquí, ¿ya? Y voy a ponerme acá un print con formato estudiante K para que me muestre el nombre del estudiante, promedio igual, y aquí me falta el cálculo. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí adentro? El promedio sería la suma dividido por la cantidad de notas, ¿no es cierto? Suma partido por el len de las notas. Listo, terminado. Terminado. Pero, profe, el print lo puso fuera del for, ¿cierto? No, lo puse dentro del for, porque voy recorriendo estudiante por estudiante, Benja, y ahí, dependiendo si hay notas para calcular promedio, tengo que mostrar este mensaje, y si no hay notas para calcular promedio, tengo que decir que este estudiante no tiene notas. Entonces debería darme dos comportamientos. ¿Ya? Vamos a probar acá. Voy a ir a probar para hacer qué cosa. Vamos a registrar estudiante. Entonces, ya, el Juan, ¿no es cierto? Voy a registrar al tiro otro estudiante que es María. Y vamos a registrar otro estudiante que es Pepe. ¿Ya? Y vamos a empezar a agregar notas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar 3 notas para Juan, 2 notas para María y 0 notas para el Pepe. ¿Ya? Entonces, para el Juan, un 3, 4... Ahí se va actualizando el diccionario. Dejé eso ahí para que veamos que efectivamente están las 3 notas y todo, ¿ya? Vamos a agregar notas para Juan de nuevo. Un 5, 6. Y ahí está el 5, 6. Vamos a agregar otra nota para Juan. Un 2, 3. So sorry. Después vamos a agregar notas para María. Vamos a agregar 2 notas, ¿ya? Entonces vamos a agregar nota para María. Vamos a agregar un 6.5
Y le vamos a agregar otra nota a María, sacó un 3-4. Y Pepe sin nota, ¿ya? Y ahora vamos a probar el menú 3 y esperemos que no me haya equivocado, esté todo bien, ¿ya? Ese print de las notas lo tiene en el programa principal. Este print lo tengo en el programa principal solamente para ir chequeando que estamos ingresando lo que corresponde. Ya, ahí está. Echa la opción 3 y mira, estudiante Juan, promedio... Oh, qué pena. María sacó 4.95, hacemos 5, se aproxima. Ni siquiera alcanzó con la aproximación 3.8. Lamentable. Y estudiante Pepe no tiene notas, porque sabíamos que no tenía notas. ¿Listo? Está... Check, check, check. Sí, voy aquí. Nos falta uno porque este también está check, nos falta solo el mejor estudiante. ¿Ya? Ya, ¿alguna duda con la función del listar promedio? ¿Sí? Ya. La consulta era, Manuel. ¿Sí? Ya, esto se puede hacer más sencillo porque de la forma como lo hicimos con el número 2, porque en el agregar nota lo hicimos con el if n in. Lo estábamos haciendo así. Sí, yo le puedo dejar igual como la versión con el if n acá también, para que no hagan el tema de la banderita, pero igual es bueno saber esto por si acaso. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque en otros lenguajes no existe este operador in, que es un operador de Python para en el fondo aplicar como una función sobre una lista. Hay otros lenguajes que no lo tienen. Por ejemplo, si se tiran a programar, qué sé yo, en Java, por ejemplo, no existe, en JavaScript, creo que está implementado, no estoy 100% seguro, y en Python está, pero si les toca otro lenguaje más antiguo, este operador, por ejemplo, no existe, y hay que hacerlo así. Ya. O en ensamblador. El lenguaje máquina. Eso sí que es rudo. No es recomendable. O sea, igual sí, pero no tanto. Ya, mejor estudiante, nos queda. Sí. ¿Y para el promedio cómo era para aproximar los decimales? Tienes que ponerle el formato. Con el 2 puntos y el, no sé, porcentaje 2.3F. Porcentaje float, ¿no? No. Claro, exacto. O sea, 5.3F, claro. Ahí. Eso, sin el porcentaje, así. O sea, esto, por ejemplo, lo que hace, después del cálculo ponía el 2 puntos y acá pones como el formato que tú le quieres dar. Entonces, 5.3F, ¿qué es lo que es? Es un número que tiene 5 dígitos, 3 decimales. Ya, entonces, por ejemplo, acá para la nota, ¿qué sería? 2.1F. Son 2 dígitos, ¿está ahí? Y una. Y un decimal. Claro, aquí le vamos a poner el 2.1F. Ya. Ya. Nos quedan unos minutos para ser el mejor estudiante. ¿Ya? Igual esto está grabado, así que lo podemos volver a consultar después. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En el fondo tengo que tener una forma de rescatar el mejor estudiante. Po. Pero ¿cómo sé cuál es el mejor? Po? Ya, en el fondo el mejor es el... Igual necesito volver a calcular los promedios, ¿no es cierto? Porque los vamos a rankear por promedio. ¿Ah? Ya, pues, una forma estratégica de hacer el tema del mejor estudiante es darse cuenta que para calcular el mejor estudiante necesita el promedio. Por lo tanto, todo este código de acá te sirve, pero lo podríamos adecuar. ¿Ya? Agregándole una variable. Agregando una variable que guarde siempre el mejor. ¿Ya? Que guarde siempre el mejor. Mira, una forma de hacerlo es esto. ¿Cachai? Yo puedo copiar el código igual que tengo del promedio. O sea, lo que hice acá fue literalmente copiar el código del promedio en mi función mejor estudiante.
Entonces, aquí copié el código del promedio. Porque sé que eso me permite calcular el mejor, o sea, me permite calcular el promedio. Lo que pasa es que yo, para decir el mejor estudiante y darle el premio, tengo que guardar el promedio de nota, pero tengo que guardar el nombre. Necesito los dos datos. ¿Cachai? Entonces, acá puedo decir mejor, comillas vacías, porque ahí voy a guardar el nombre, ¿ya? O acá, mejor nombre, si quieren, para que no nos enredemos. Mejor nombre, mejor nota, por decirlo de alguna manera, igual a 0, ¿ya? O mejor promedio, más que nota, porque no es la mejor nota, es mejor promedio, ¿ya? Mira, estas dos variables de acá me van a servir para guardar al mejor. Ya, y esto se parece mucho a un ejercicio que hicimos hace mucho tiempo atrás, que lo hicieron con PC al principio de este curso. Que justamente les pedían en el PC ni siquiera lo hicieron con signos, lo hicieron con puros if nomás. Y les pedía ingresen una lista de 5 números y digan cuál es el mayor. Y para eso lo que tenían que hacer en el fondo era como reemplazando la variable. Claro. Para que vean que todo lo que hemos ido estudiando, todo sirve. Después uno diría, pues esto alguna vez lo hice, pues es así. ¿Y hay una función que diga máximo? Sí, hay una función que dice máximo, pero aprendamos a trabajar en el fondo. No hay sierra eléctrica, hay serrucho nomás. Es decir, que eso es lo que hay que aprender a hacer, porque a veces no hay más herramientas. ¿Ya? A veces no hay más herramientas. Ya, entonces mira, acá, bueno, obviamente el estudiante que no tiene notas nunca va a ser el mejor, ¿no es cierto? Esto solamente se va a cumplir cuando yo tenga el promedio, ¿ya? Profe, y yo ahí en vez de copiar de nuevo, a ver, no, ¿qué? Si copió en vez de copiar toda la fórmula de arriba, ¿podría mejor llamar a la función? Que te retornara el promedio, sí, pero igual tendría que hacer una modificación en la función para que me retorne el promedio y tendría que editar parte del código abajo para que me recoja el promedio, también podría ser. También podría ser, sí. O sea, sería interesante como a lo mejor tener una función que calcule el promedio nomás. Lo que yo haría, sí, Benjamín, que sería mejor, es lo siguiente. Yo me crearía una función para calcular el promedio y en la función de listar promedio llamaría a esa función para que me calcule el promedio y acá el mejor estudiante vuelvo a llamar a esa misma función, pero es una función que calcula el promedio, porque lo que ocurre acá es que tienes dos menús del programa que dependen del cálculo del promedio. Entonces la tarea que yo tengo que separar en la otra función es el cálculo del promedio. Eso es lo que tengo que separar. Porque eso lo ocupa más de un menú del programa. Entonces ahí yo divido la cosa. ¿Y no podrían asignar una variable que sería promedio es igual a...? Sí, pero para eso tenés que crearte la función que calcula el promedio. Claro, sí, necesitas igual la función. Claro. Y si ya está viendo todos los promedios, no se puede hacer Porque no está guardado ni una parte. Ese es el problema. Lo que podríamos hacer a lo mejor inteligentemente después es guardar el promedio en la lista, claro, y ahí buscar el max, claro. Pero eso es complejo porque en el fondo ahí no tendríamos cómo saber cuál es en qué posición quedó el promedio. Eso es lo que podría complicar. Sí. Ya, entonces, pero tenemos lo que tenemos acá. Entonces, acá lo único que nos falta hacer es mirar. Yo voy a crear acá una variable promedio que va a ser la suma dividido por el len de la lista notas. Lo que hice fue básicamente borrar este print, porque acá lo que yo hice fue calcular en el fondo el promedio dentro del print, para que lo mostrara al tiro en el mensaje, pero acá no necesito el print, pero sí necesito guardar el promedio en una variable, ¿ya? Necesito guardar el promedio en una variable, ¿ya? Y El promedio también lo puedo aproximar, porque estoy ocupando el de arriba aproximado. sí, pero acá lo podemos dejar directo en el cálculo y hacer la aproximación al final en el print, digamos, cuando lo mostremos al final. Entonces, claro, no va a afectar. Entonces, lo que tengo que hacer acá es preguntar lo siguiente. Mira, se supone que en la variable mejor promedio voy a ir guardando el mejor promedio. Entonces, como esta variable parte en 0, cualquier promedio tendría que ser mayor que 0 porque las notas mínimas son 1. Entonces, obviamente, el primer promedio que calcule va a ser mayor que este mejor promedio.
Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Si promedio Es mayor a mejor promedio, te lo reemplace. te lo reemplace, Igual a promedio. claro, te lo reemplace. Entonces, ¿qué digo yo acá? Si promedio es mayor que mejor promedio, entonces el mejor promedio es el promedio calculado, ¿ya? Pero aprovecho de hacer otra cosa. Digo, el mejor estudiante es el actual K, claro. Ajá, mejor nombre, perdón. ¿Ya? El mejor nombre es igual acá. Ajá, ¿se entiende eso, no? Ya, aquí está la parte más menos pelúa. Pero más menos nomás, no tanto. A ver, partimos creando una variable que se llama mejor nombre y mejor promedio. Está vacía la primera y dice 0 igual la otra, ¿ya? El mejor promedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a recorrer todo el diccionario de estudiantes, sacamos las notas. Si el estudiante tiene notas, la suma igual a 0 y acá calculo el promedio, lo que ya habíamos hecho anteriormente. Y lo único que hicimos fue guardar el promedio en una variable que se llama promedio. Ese es el promedio que le calculamos al estudiante, porque estamos yendo, lo que estamos haciendo literalmente, estudiante por estudiante, uno por uno en la lista, vamos calculando el promedio. Y lo que vamos a preguntar ahora es lo siguiente, mira, el promedio que acabamos de calcular es mayor que el promedio que tengo guardado en la variable mejor promedio. La primera vez que pasemos por aquí, obvio que va a ser cierto, porque el mejor promedio vale 0. ¿Cachai? En el peor caso, el mejor promedio siempre va a ser 1, porque las notas... Gracias. Digo, claro. Sí. Recibí premio. Claro, recibí premio, tenemos un promedio 1,1. Fue el mejor del curso. Entonces va a ser mejor que el mejor promedio. Entonces lo que hago ahí es digo, el mejor promedio va a ser igual al promedio. Entonces ya, si tú vuelves a dar otra vuelta por acá y hay una persona cuyo promedio es por ejemplo un 4,5, entonces el promedio va a ser mayor que el mejor promedio guardado que el anterior. Sí, entonces ahí lo reemplazo. Pero aprovecho de ir haciendo lo siguiente. En la variable mejor nombre voy también reemplazando el nombre por el actual K. Porque tú estás iterando por cada K en el diccionario estudiante. Entonces, ¿qué es lo que es K? El nombre. Entonces, justo como voy en este K, guardo el promedio, pero guardo el nombre en K. ¿Ya? Hace las dos cosas. Claro, hace las dos cosas. Porque todavía no guardo ningún nombre. Claro. Ahora, acá, este else de acá yo me lo puedo pitear porque no necesito que el estudiante no tenga nota, no me importa. Yo el mejor promedio lo voy a escoger de entre los estudiantes que tienen nota, pues, obviamente. Los otros no necesito mostrar el mensaje. ¿Ya? Y al final, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Simplemente ponerme un print y decir el mejor estudiante es... Imprimo acá el mejor nombre. El mejor nombre con promedio y le pongo el mejor promedio. Y eso sería todo. Y ahí está listo. Y este programa tiene un 7. Bueno, las notas van a estar similares a las que puse. Claro, una cosa así. Ya. Bueno, acá Benjamín había preguntado, ¿y dónde hago la aproximación? Bueno, acá tú puedes hacer la aproximación porque donde colocas el mejor promedio, 2 puntos, y ahí puedes colocar, por ejemplo, el indicador de formato, ¿ya? Para que no salga 4,6666667 infinito. ¿He dejado una variable sin dato ahí arriba? ¿El mejor nombre? El mejor nombre. Se ve abajo por acá. Se pone abajo. Se va reemplazando por la K. Sí, acá. La voy reemplazando por la K. Lo que pasa es que lo que hice acá la creé como un string vacío porque ese va a ser un texto, ¿no es cierto? Que se va reemplazando y acá se va reemplazando con el valor de K. Pero el valor de K se supone que es la clave del diccionario, que en el fondo es el nombre del estudiante. ¿Sí? Ya. Increíble, pero las clases todas yo las tengo planificadas para la duración y como hoy día partimos atrasados, estamos justo a las 10:30 y supuestamente quedan 5 minutos de reserva, así que estamos
funciona bien la cosa. Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando ya. A ver, chiquillos, obviamente este código yo lo voy a compartir completo, ¿ya? Pero si se dieron cuenta, y ahí para ir cerrando esta última clase del curso, en la guía quedaron otros ejercicios que son similares a este, ¿ya? Con el uso de diccionario. Entonces, obviamente pueden verlo y yo voy a compartir la pauta y por ahí puedo dejar uno adicional como con explicación resuelto para que lo vean. Y el compromiso que hemos tenido en todas las otras instancias de este curso. También voy a compartir la prueba del año pasado para que la puedan resolver y para que tengan también la respuesta de la prueba. Entonces van a tener también el ejercicio tipo prueba comprometido desde los inicios de los tiempos. ¿Ya? Hacemos la prueba. Ya, y la prueba del viernes. El código que hizo lo subí. Sí, lo voy a subir. Ya. Chiquillos, a ver, bueno, antes de cerrar, obviamente el miércoles no hay clase, nos vemos hasta aquí al otro viernes. Y eso, y con esto se acabó el curso. ¿Y la prueba china? La del 10%. ¿Cuándo? La prueba del 10% va a estar abierta hasta el día, hasta el miércoles a última hora, digamos. O sea, van a tener hasta el miércoles hasta las 23:59 horas para resolver. Sí, la voy a habilitar enseguida, sí. Wilmer Álvarez, ya. Diego Álvarez, Macarena estuvo un rato pero se retiró. Sebastián Castro, Pedro Castro, César Cerón, ya. Guayas Crespo, está por ahí, bien. Manuel Dinamarca, Moisés también, Lola González Lorí, Gabriel Hernández, ¿está o no? Sebastián, no, Marco Martínez, ¿está por ahí? Gabriel Hernández, ¿no? Benjamín Medina, Luis Peña, Alexander Pérez por allá, Giovanni Riveros, bien, Simón Riveros también allá, Diego Rojas, Daniel Sepúlveda, Sebastián Silva, Jonathan Sánchez, ya, Pablo Rodríguez, Juan José, Edgar. Ya, bien, chiquillas y chiquillos, nos vemos el otro viernes. Ya, chao, chao. Nos vemos bien, Edgar. Usted también. Buen viaje. El tema de las notas, que la otra vez le dije. Sí, sí, tengo que revisarlo. No lo he podido ver todavía, pero me llegó tu correo. Sí. Yo una vez le mandé un correo, pero no le llegó porque era un correo. No era el suyo. Ya. Anoté el mismo correo, pero no era. Ya. Sí, pero lo último que me preguntaste me llegó. O sea, te confirmo que me llegó el correo. Tengo que revisar el tema. ¿Ya? Yo creo que lo voy a hacer ahora el fin de semana y ahí te respondo. Gracias. Ya.